igual que ocurrió con el caso de Anneliese Michel, la película de El Exorcista está basada en un caso real. Todo comenzó cuando el autor del libro del que se desarrolló El Exorcista, William Peter Blatty, encontró en un diario la noticia sobre un sacerdote que libró a un joven de Mount Rainier del demonio. La noticia databa de 1949 y Ian no escribió su libro hasta 1971. Exorcist tuvo que realizar determinados cambios donde el más destacado fue la sustitución del género del protagonista, es decir, en lugar de un joven, en su libro se trataba de una niña. La historia que a continuación se relata, debido a determinadas circunstancias, tiene los nombres de sus personajes alterados, pero es tan real como la vida misma. Casa de los Mannheim. Robbie, un joven de 13 años, vivía allí junto con sus padres y su abuela. Una noche de sábado comenzaron a escuchar lo que podría ser un goteo constante. Como los padres de Robbie no se encontraban en ese momento en la casa, decidió recorrerla junto a su abuela. Cuando entraron en la habitación de ella, pudieron observar como un cuadro con la figura de Jesús que colgaba de una de las paredes, se movía como si estuviesen golpeando la pared. El goteo que escuchaban entonces cesó, escuchándose a partir de ese momento algo similar a arañazos en las paredes. Durante 11 días se pudieron escuchar estos ruidos siempre entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche, y la conclusión de este fenómeno coincidió con la muerte de una de las tías de Robbie. Ella era espiritista y enseñó a emplear la ouija a su sobrino, quien, desde el momento en que falleció, estuvo intentando contactar con ella. No se sabe muy bien si fue consecuencia directa de este hecho, pero el caso es que comenzaron a desplazarse toda suerte de objetos de su entorno más o menos pesados. Incluso la silla en la que solía sentarse para comer en ocasiones giraba a gran velocidad. En su colegio se movía todo cuanto tenía alrededor. Los padres de Robbie, pensando que el muchacho tenía algún tipo de problema, le llevaron a psiquiatras, médicos y mediums que no determinaron nada anómalo salvo quizá una crisis adolescente. No quedando convencidos, decidieron hablar con un sacerdote luterano llamado Schulze. El sacerdote pasó la noche en casa de los Mannheim. Pudo observar todos los fenómenos anteriormente comentados y, además, cómo aparecían letras en el pecho de Robbie surcadas con las garras de una bestia. Escena de El Exorcista. Schulze estaba al tanto de los exorcismos practicados por la Iglesia Católica y pensaba que Robbie podría estar poseído, por lo que recomendó a la familia que se pusiesen en contacto con un sacerdote católico. Fue un joven sacerdote de 29 años quien en un principio se dio agua bendita y velas a la familia, restándole importancia al caso, pero cuando la familia volvió a requerirle tras comentarle lo ocurrido con lo cedido, Hughes, el sacerdote, se presentó en casa de la familia y observó en primera persona toda la fenomenología paranormal que rodeaba a Robbie. Dada la juventud de Hughes, el ritual romanum practicado por el sacerdote no tuvo éxito. Robbie fue ingresado en un hospital de jesuitas y, tratando de continuar el ritual allí, Hughes fue atacado por Robbie, que consiguió soltarse ya que estaba atado a la cama y hubo que darle al sacerdote más de 100 puntos de sutura en uno de sus brazos. A partir de este momento es el padre Bissot quien toma las riendas del caso, quien con el padre William S. Bowdern, jesuita de 52 años, acometió el exorcismo. Este duró cerca de un mes, concluyendo el 18 de abril. Cuando Robbie abandonó el hospital, su habitación fue clausurada y en el cajón de la mesita de la habitación se encontró en 1978, año en que se reabrió, el diario del padre Bissot. La casa de los Mannheim fue derruida y actualmente solo queda un solar que nadie quiere comprar. ¿Quieren saber qué cosas extrañas ocurrieron durante la filmación? Aquí una nota sobre ello. Luego de cada día de trabajo en la filmación, muchos de los actores acudían a la iglesia para buscar ayuda espiritual, asustados por los fenómenos que sucedieron y no lograban entender. Todos recordamos la famosa película de terror religioso filmada por el año 70, donde vemos a una adolescente poseída por Satanás y se hace necesario recurrir al exorcismo, el cual se realiza al principio sin lograr su objetivo, hasta que la joven queda al fin libre del espíritu malo que la había poseído.
Sin embargo, detrás de la recordada película existe un misterio que se guardó celosamente a fin de no ser revelado. Es una serie de sucesos que involucran a las personas directamente relacionadas con la filmación. Se dio a conocer que la película se inspiró en un hecho de la vida real y que la misma casa donde se realizó la filmación, habría sido el escenario donde vivió un joven que fue poseído y cuya historia sirvió como fuente de inspiración para la película. El joven era un universitario que solía jugar a la ouija con su tía, hasta que ella murió y trató de establecer comunicación con ella a través de este ritual extraño. A partir de allí el joven cambió y comenzó a dar muestras de estar poseído. Fue exorcizado durante 3 meses hasta que al final logró apartar todo mal de su cuerpo y liberado del mal espíritu. En el año 1998 este joven ya tenía aproximadamente 70 años y decía no recordar nada de lo sucedido en ese capítulo de su vida. Dijo desconocer lo que uno de los sacerdotes escribió sobre él mientras duró el hecho. Cuando se empezó a rodar la película, algunos acusaron que se trataba de una película satánica. Hechos inexplicables. A muchos de los actores y trabajadores les sucedieron algunos accidentes extrañamente casuales. Se escucharon voces extrañas. Se movían objetos y no eran escenas de la filmación. Falleció en circunstancias no esclarecidas el actor Burke Dennings apenas terminó de grabar su muerte en la película. Algunos rollos de películas se velaban de manera inexplicable. Un misterioso incendio dañó gran parte del set de filmación, era como si una fuerza extraña buscaba atrasar intencionalmente el rodaje. Allí perdieron la vida 4 trabajadores, entonces solicitaron que un sacerdote pueda bendecir el lugar de trabajo para poder continuar. Todos los actores perdieron a un ser querido. El primer día del rodaje murió el abuelo de Linda Blair, quien interpretó a la niña poseída. Murió el hermano de Max von Sydow, que interpretaba el papel del sacerdote. También el regidor de la película perdió a su hijo recién nacido, todos en situaciones extrañas. El director murió de un ataque al corazón. La niña que interpretó el papel principal, Mary Ure, muere después de realizar la primera presentación teatral de la película, en una situación igual de extraña que varios de sus compañeros. Muchos fenómenos considerados poltergeist sucedieron uno tras otro y nadie pudo explicarlo. Todos los protagonistas y trabajadores del film sintieron que su vida había cambiado para siempre. Cuando la película fue puesta en el cine, algunos espectadores fueron presa de ataques incontrolables de nervios. Fue necesario tener ambulancias cerca a los cines con la finalidad de atender a quien lo necesitara. Nadie se animó a dar una explicación oficial de los hechos misteriosos que rodearon la filmación. Han pasado muchos años, pero siempre salen nuevas revelaciones a la luz pública. ¿Puede el demonio participar en una filmación y hacer daño a sus actores? ¿O fue una extraña casualidad del destino? Datos más directos de la película en sí. El exorcista. William Friedkin, 1973 es una película de culto considerada como la precursora de las películas de terror actuales. Su éxito de taquilla batió récords y fue alabada por la crítica en todos los aspectos. Lo que ahora podría parecernos un film de serie B, en el año de su estreno supuso un auténtico shock para los públicos que no estaban acostumbrados a ver escenas de ese tipo. Es más, afirman las crónicas de la época, que más de un espectador vomitó en su asiento al ver a Regan McNeil y Linda Blair expulsar por la boca una masa viscosa de color amarillento. Su director, William Friedkin, quería realizar la película más terrorífica de todos los tiempos, y no escatimó detalles para conseguirlo. Su adaptación de la novela homónima de William Peter Blatty resultó ser más angustiosa de lo esperado. En su intento de crear una película de terror genuina, el director solicitó que la habitación de Regan estuviera en una cámara frigorífica. De ahí que en algunas escenas los actores, sobre todo Linda, experimentaran frío intenso, que queda muy bien reflejado en sus rostros. El vaho salía de sus bocas al hablar, era totalmente real.
Por otra parte, para darle más intensidad al rodaje, el director no dudó en pedirle a la niña que abofeteara de verdad a Ellen Burstyn, actriz que encarnó a la madre, para que le doliera de verdad. Asimismo, dicen que Friedkin quería que tanto el reparto como el equipo estuvieran asustados, por lo que se dedicó a pegar tiros para atemorizarlos. Pero lo que sí contaron tras el estreno, es que no hacía falta que el director les asustara. Ya de por sí pasaban sucesos escalofriantes. La película maldita. Es fundamental conocer que El Exorcista está basada en una historia real. Una historia que conoció Lillian Peter Blatty sobre un joven estudiante de la Universidad de Georgetown que fue poseído y exorcizado por un sacerdote local. De ahí surgiría la novela, y el escritor convenció a William para convertirla en una película de terror. El primer día de rodaje fallecieron 3 personas: el abuelo de Linda Blair, el hermano de Max von Sydow, padre Merrin, y el hijo, de un solo día de vida, del regidor. Todas las muertes se sucedieron a la misma hora. Pero aún hay más. El estudio de la Warner se incendió 3 veces, por lo que se recurrió a la bendición de Thomas B. Birmingham, un sacerdote. Luego se sucedieron una serie de extrañas muertes, añadidas a las del primer día de rodaje. El vigilante de los estudios, el actor James C. Gowran, que interpretaba a Burke Dennings y en la película, era asesinado a manos del demonio. En la vida real falleció por una extraña gripe. También el hijo de Jason Miller, padre Carras, muere atropellado por una moto, decapitándolo. El propio Jason sufriría un ataque al corazón, causándole la muerte, el mismo día que se reestrenaba la película El Exorcista, el corte del director. Dicen que del equipo técnico murieron varias personas. La maldición continúa. El 2 de abril de 1975, la película se adaptó a una obra de teatro. La actriz protagonista que representó a Regan recibió ovaciones por su sublime interpretación. Al día siguiente la encontraron muerta en su habitación, con los brazos en cruz y rodeada de vómitos. No se sabe qué ocurrió. Asimismo, en la tercera parte de la saga, Exorcista el comienzo, el primer director asignado falleció. El segundo, Arlene, fue atropellado sobreviviendo al accidente. También el responsable de la banda sonora fue sustituido por un ataque al corazón, pero no murió. Sea como fuera, toda la serie de desgracias ocurrieron en torno al rodaje y estrenos de estas películas basadas en un exorcismo real. ¿Casualidad o